Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Esta noche estamos platicando de un tema que siempre es fundamental en la sociedad, en las universidades, y tenemos dos invitadas de privilegio para nosotros, Gabriela Robledo, Karen Castillo, quienes hoy están platicando con nosotros acerca del tema religioso, las religiones vistas desde el punto de vista de los universitarios. Bien, Gaby, pues ustedes dieron algunos datos, escuché unos datos que de verdad resultaron asombrosos. Siempre nos quedamos con una idea en general en México de que pues somos una mayoría católica, y esto visto desde el punto de vista de la historia. Nos dicen, bueno, llegaron los españoles, llegó el catolicismo y nos hicimos católicos, pero a la luz de las cifras de INEGI, de otras instituciones, hoy sabemos que no todos somos católicos y que la Secretaría de Gobernación tiene cifras que nos asombran. Gaby, ¿cuántos católicos hay? Y si no tenemos una cifra tan precisa, en proporciones de la población de los 113 millones de habitantes que somos, ¿cuántos católicos hay en México y quiénes no son católicos, o qué otras religiones hay en México? Bueno, yo he trabajado más en Chiapas. Chiapas es el estado menos católico de México, y el sureste de México, en general, los estados del sur de México, entre ellos Quintana Roo y Yucatán, Tabasco y Chiapas, son los menos católicos. Eso sí es asombroso. De México. No recuerdo ahora la cifra del censo del 2010, pero por decir un ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, que es donde yo he trabajado más, además de las religiones cristianas de diversa denominación, que incluyen desde las históricas como presbiterianos, bautistas, hasta pentecostales, y otras como mormones, testigos de Jehová. Además de esto, también tenemos musulmanes. Hay musulmanes entre la población indígena de Chiapas, y ya se han dividido también, ya hay 2 grupos de musulmanes. Entonces tenemos, sobre todo entre la población indígena, una gran diversidad de congregaciones religiosas, ¿no? Además, creo también importante señalar que, aunque decimos o se consideraba que la mayoría de la población era católica en México, para las regiones indígenas esto no es exactamente cierto, porque atendiendo, por ejemplo, a la región donde yo trabajo, allá la gente en las comunidades dice: nosotros somos de la costumbre. Y la costumbre quiere decir que tienen un santo patrono que es católico, pero hacen una serie de rituales que no son exactamente católicos. No van curas a los pueblos, porque eso desde el siglo XIX, con la época liberal en que se echaron a los sacerdotes del área, de las regiones de esta región indígena de Chiapas que yo trabajo, pues no van los sacerdotes. Llegaron de nuevo en una misión con el obispo don Samuel Ruiz en los 60s, otra vez a hacer trabajo misionero, porque el avance también de los protestantes que llegaban desde Guatemala, su influencia, o que llegó también a través de los trabajos del Instituto Lingüístico de Verano en Chiapas, pues estaban convirtiendo a mucha población de las comunidades. Entonces la Iglesia Católica, que había sido echada de las comunidades desde el siglo XIX, volvió a retomar el trabajo misionero. Y entonces, digamos, aunque pensáramos que Chiapas era católico, o así lo veíamos en los censos reportados, pues en realidad no era católico, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, hay diversos
catolicismos. Hay diversas clases de católicos, ¿no? Y en las regiones indígenas esto es más cierto, ¿no? Entonces esto, claro, fue un campo virgen, digamos, para los grupos del protestantismo que empezaron a trabajar en la zona hacia mediados del siglo XX, ¿no? Y empezaron a tener mucho éxito debido también a cuestiones políticas. Había un gran control político de los caciques locales en las comunidades que estaban vinculados a el gobierno a través del PRI, porque hay un trabajo en la región que habla de la comunidad revolucionaria institucional, o sea, cómo en el periodo cardenista el PRI se fue metiendo en las comunidades de tal manera que ya eran parte de las autoridades tradicionales locales, ¿no? Entonces hubo una reacción contra esto hacia las últimas décadas del siglo XX, con la formación de líderes por parte de las iglesias que cuestionaban este control, por parte de maestros bilingües. La Secretaría de Educación Pública también empezó a trabajar en el área de educación, y entonces ya los maestros bilingües se convirtieron también en líderes en sus pueblos y empezaron a cuestionar este orden de cosas. Y como era imposible una disidencia en el terreno político, en esos años, en los 70, era imposible pensar en pluripartidismo en los municipios indígenas, pues entonces se canalizó todo el descontento a través de manifestaciones religiosas, a través de conversiones religiosas, y empezaron a salir mucha gente, a convertirse mucha gente, y las autoridades locales pues a expulsarlas, a sacarlas de los municipios, y bueno, se empezaron a producir el fermento de un movimiento social que fue finalmente el 94, y que bueno, hoy en Chiapas también han cambiado mucho las cosas. Los indígenas ya son urbanos, ya no están como antes solo en los pueblos, ya también están en la ciudad, y son actores políticos que demandan también, que tienen demandas propias frente a las autoridades mestizas o ladines, como se dice localmente. Y bueno, pues todo esto ha sido posible pues a través de movimientos religiosos o socioreligiosos. Socioreligiosos, muy Sí. bien. Y hablando acerca de esto, Karen, se habla de un México que efectivamente no es totalmente católico. ¿De cuánto estaremos hablando en proporción en la población de católicos y de otras religiones? ¿Y como qué otras religiones? Bueno, en Chiapas ya hay un mapa o un número de religiones que nos comenta Gabriela. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel nacional tenemos el censo de 2010, los datos fueron aproximadamente 83% se declaró católico. Pues digo, el descenso en los últimos 40 años ha sido impresionante, y de ahí podemos hablar todavía que de ese 83% se estima alrededor de un 10 o menos de practicantes. Entonces decíamos, bueno, pues es un catolicismo en entredicho, Claro, ¿no? En entredicho claro. por esta situación, ¿no? Realmente estas cifras pues dicen ¿A qué se debe ese descenso del catolicismo en un país que ha presumido ser uno de los más católicos del mundo, después de Brasil, después si no me equivoco, exactamente, ¿no? sí, después de Brasil. Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Veíamos muchos factores. Los cambios han sido muy drásticos a partir de la segunda mitad, digamos, del siglo pasado. Veíamos que uno de los factores importantes han sido los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos, ¿por qué los movimientos sociales? Porque se han cuestionado sobre todo la cuestión institucional, y la Iglesia pues representa una institución, una jerarquía que está establecido de manera vertical y que ha dado pues como mucho de, digamos, a cuestionar, ¿no? Claro. Entonces,
hoy está siendo cuestionada, y yo creo que este mismo cuestionamiento a través de movimientos sociales, como dijimos, de las mujeres en el 50, que se logró el voto, de los jóvenes en los 60, 70, ¿no? Por una democracia, de los indígenas con el movimiento zapatista en los 90. También los ambientalistas, ¿no? También Los verdes que entran en ambientalistas. juego en los años 60, 70, Vietnam, Exactamente. todo esto. Sí, sí, entonces son como esta manera de cuestionar un poco, ¿no? Claro. Y bueno, otros de los factores, decíamos, pues también son las cuestiones de globalización, que dijimos, bueno, impacta en todos los sectores, todos estos cambios a nivel religioso también como de acceso, ¿no? Como los medios de comunicación influyen también, o sea, antes no teníamos lo que podemos hoy escuchar en la radio o en la tele de promoción de todas estas iglesias, ¿no? Entonces, digo, son muchas cosas que definitivamente sí hacen cambiar esta situación, ¿no? Claro. ¿Cómo qué otras religiones de ese, pues, 17%? O tal vez más, sí, sí. tenemos en México? ¿Cuáles son dignas de mencionarse? Digo, porque creo que el número de religiones o de asociaciones religiosas en México abarca un número que me quedo corto cuando lo quiero entender. Sí, porque hablar de más de 6,000 6,000 religiones en México es... Sí, no religiones, asociaciones religiosas. religiosas. Entonces podemos decir, por ejemplo, que las diferentes congregaciones dentro de cada una de las religiones, por ejemplo en el catolicismo, si habláramos de franciscanos, o sea, cada una de las asociaciones se registra, ¿no? Se registra. Entonces no es que sean religiones diferentes, sino que son asociaciones. Son asociaciones. Pero definitivamente sí hay muchas religiones, muchas cristianas, bueno, como ya decía Gaby, pero también tenemos budismo, también tenemos el islam, como decía también Gaby, a nivel nacional, tenemos también los sikhs, tenemos también hinduistas, muy pocos, quizás sean de los que hay menos, tenemos, no sé, bueno, pues sí, le llaman paracristianas los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Pero sí, definitivamente, bueno, todo lo que serían también las religiones espiritistas o espirituales, ¿no? Sí, hay mucha mezcla. Sobre todo, yo creo que decir el 80 y tantos %, hay también dentro de ese 80 y tantos %, 83 o lo que sea, mucha mezcla o mucha combinación y prácticas, ¿no? Diferentes dentro de las religiones. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Pues hoy platicamos, fue usted testigo de un tema que está, pues digamos, sobre la mesa de discusiones, especialmente en la Cámara de Diputados Federal, porque se está hablando de una serie de reformas para el artículo 24. De eso vamos a hablar en otro programa que vamos a preparar próximamente. Queríamos hablar justamente de ese mapa, de esas formas de investigar las religiones, de la importancia de las religiones en México y en este caso de Chiapas, porque quizás es el estado que no solamente por la particularidad que nos acaba de explicar Gabriela, en el sentido de que es el menos católico del país, pero que nos ha traído una serie de datos muy importantes desde los años 90. Entonces, yo creo que había que hacer este corte de caja para que pudiéramos hablar próximamente de un tema todavía más actual, que es el de las reformas al artículo 24. Pues les agradezco a las dos que nos hayan acompañado, que nos hayan aclarado eso, que nos hayan dado esas cifras tan sorprendentes. Para cualquier mexicano esto resulta pues asombroso, por decirlo menos. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos próximamente, el próximo lunes, en Voces Universitarias.